algo, se relaciona la educación física con lo informal, con lo simpático, con los psicólogos de onda que somos. Tiene mucho de esa huella, de esa impronta la educación física que nosotros hacemos. Entonces, ¿cómo eran nuestros profes? ¿Por qué estudiamos educación física nosotros? Una Yo lo que pregunta. recuerdo, yo lo que recuerdo, profe, de que es educación física en primaria, no me acuerdo mucho. Sí, A me ver, acuerdo de lo que hacíamos a fin de año, los esquemas, eso que trabajamos durante todo el año para fin de año, uh, cierre de ciclo, digamos. Eh, una clase sería una clase de gimnasia acrobática, pero de por sí, por ejemplo, de los profesores, lo que sí tengo memoria era que siempre eran profesores de educación física, todos viejos, gente grande. claro. En serio. Sí, y Y, aparte, entra ahí en eso de que hablaste del esquema, porque sí, es cierto, todos los profes y en la primaria, hola Enrique, todos nuestros profes de primaria, en la secundaria, todo era esquema, si vos recordás, todo era esquema. Para las representaciones del día de San Martín, esquema. Día de Sarmiento, esquema. En el acto, el profesor de educación física tenía una participación especial. tal cual, pero lo que eso, recuerdo, digamos, era eso. No, no eran profes jóvenes, sino que ya eran profes que habían estado en la escuela años y años, digamos, y eran lo que estaban hasta que se jubilaban, digamos. Pero sí, de por sí creo que eso era la imagen que tengo del profe. Y siempre, siempre muy, muy atento, muy, muy simpaticones los profes. Sí, 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 se nos relaciona siempre con... Yo voy a empezar a contar mi historia y perdónenme que lo cuente primero. A mí me tocó un profe que en el secundario nos hacía ver handball. Y bueno, hacíamos muy temprano, a las 7 de la mañana. Entonces yo me acuerdo que él tenía un Peugeot 404 y lo paraba en la mitad de la cancha de handball. Él se metía adentro del auto a tomar mate con la profesora de educación física y cobraba con los guiños y con los bocinazos. O sea, un bocinazo era saque lateral, dos bocinazos tiro libre, guiño izquierdo sacaba el arquero que estaba en el equipo, digamos, de la izquierda. Guiño derecho sacaba el que estaba el equipo que estaba al lado de la derecha. Y bueno, esas son las vivencias que teníamos en la secundaria. Profe, yo en primaria yo tengo, la profe que tuve fue mi referente para decir voy a estudiar profe de educación física. Ah, qué bueno. Básicamente, eh, es una profesora que yo admiraba mucho y nos hacía hacer de todo. Es una mujer joven, hoy en día sigue en la escuela y bueno, ella fue mi referente y en secundaria fue totalmente diferente. Era profe dar la pelota y bueno, jueguen. Pero sí, en primaria es lo que más me acuerdo. Secundaria ya era como hacer lo que cada uno quería. Sí, esto de tirar la pelota era terrible. Es terrible. O sea, está bien, tenemos elaborado el currículum, tenemos elaborada la planificación, pero bueno, por ahí encontramos el contacto más real con los alumnos en esto de la pelota, en esto del fútbol, del básquet, del vóley. No sé, Gastón Pastori, ¿a qué escuela fuiste en la secundaria? Yo soy de Río Segundo, ¿Sí? fui al IPET 54 de Oncativo. ¿Sí? Y bueno, no, el profe muy bueno. eh, Siempre hacíamos lo que tenemos que hacer, lo que planifica el profe, y al último sí, le pedimos jugar un poco al fútbol y bueno, cedía, Claro, cedía, pero estaba en constante negociación con nosotros. claro. Sí, sí, o sea, si te portas bien, como el fútbol. Si te Claro, portas mal, o sea, no. Era así, algo así era. exactamente. Brunito Morán, ¿te acordás de tu experiencia? Hola, profe. Sí, sí. ¿Cómo estás? Eh, Clase de educación física, digamos, yo nunca fui a la escuela, porque en la escuela
el que practicaba deporte no iba a la clase de educación física. Ah, mirá, está bueno eso. Entonces, era un colegio que tenía todo tipo de deporte, hasta ping pong. Y, o sea, si practicabas algo, no hacía falta ir a la clase de educación física. Muy bueno eso. ¿Y qué deportes practicabas? Handball, Ah, handball. ¿Y en qué puesto? arquero. Qué bueno, Bruno, qué bueno. Joaquín, ahí que lo veo con ganas de participar y de gastarme con los furcios que hago en la promoción de los programas. ¿Cómo anda, Joaquín? Todo bien, profe. Cómo me cae de risa ver esos videos. Pero salió, Salió al final. salió, pero no importa. Salió. Sí, sí, todo bueno, profe. Los bloopers. Los bloopers. Con respecto yo a las clases de educación física, me gustó mucho porque a mí, por ejemplo, me gustó mucho porque yo tenía un profe que le gustaba el básquet. Entonces él daba mucho básquet y a mí personalmente me gustó porque como me gustó en la clase de educación física, terminé yendo a un club de básquet y lo jugué hasta ahora hace un par de años. Terminé jugando y metiéndome en el deporte y jugando en el alto rendimiento, digamos. Mirá qué Pero bueno. bueno, a otros chicos capaz mucho no les gustaba, porque me gustaba el básquet y daba básquet. Pero Claro. bueno, a mí sí me gustó. ¿Fuiste a un colegio de acá de Córdoba, Joaquín? Sí, yo fui al IPEN 357 de Barrio Las Matas. Ah, mirá qué bueno, qué bueno. Bueno, por ahí el básquet es el hermano rebelde del fútbol, porque en lo que va de lo que conozco de la historia del fútbol y la historia del básquet, es como que en el básquet hay un reglamento más flexible, ¿viste? La regla de los 20 segundos, de los 24 segundos, esto de tirar largo, se cambiaron mucho las reglas y acá en el fútbol para hacer un saque de lateral que hace 40, 50, 120 años que estamos con el lateral con la mano, que se podría hacer con el pie, porque cuando sacas con las manos estás perdiendo un jugador de campo. Y están tardando años en esa regla, pero bueno, está bueno el básquet. Santi Cesaroni, ¿cómo andás? Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Cómo andás vos? Muy bien. Yo de la secundaria tuve, la verdad, la mayoría de los profesores que tuve fueron de los típicos que te dan fútbol, a los varones arréglense y después las chicas que hagan lo que quieran. Eh, Que las chicas hagan lo que quieran. sí, no tuve ningún profesor que pueda decir que hizo lo que debería hacer un profesor de educación física realmente. En la primaria sí tuve por ahí un poco mejor nivel de profesores, pero lo que fue la secundaria no. Soy de Altagracia, hoy iba al anglo-americano. Qué bueno, qué bueno. Ahí, Julieta Pérez, ¿a dónde ibas? ¿A qué escuela? También soy Altagracia y no, siempre tuve buena experiencia. Es más, el secundario, que es donde casi la mayoría se quejan. Por suerte tuve profes buenos y que veíamos todos los deportes, incluso hasta natación tuvimos, rugby, hockey. Ah, bien, muy bien. Luciana, buongiorno. ¿Cómo anda, Luciana? Hola, profe, ¿cómo va? ¿Cómo te fue en la Eh, secundaria con la educación física, con los profes? y a mí en el secundario me dieron, desde primer año hasta sexto, me dieron vóley. La profe era profesora de vóley, así que es como que vimos otros deportes, vimos handball, vimos fútbol, pero muy por encima. Claro. Y bueno, yo soy de acá de Córdoba, y en el primario ¿De qué escuela, eh, perdón? se llama Adventista, Ah, Nacional mira. Adventista. ¿A dónde queda? Acá en Barrio Jardín. Ah, bien. Y en el primario fui al Nicolás Bertarán y
ahí sí vimos un montón de cosas, pero siempre estaba impuesto el folclore. Todos los años de primaria vimos folclore, Claro, en todos los años. claro. Así que, sí. Terminó como la Sole Pastoruti, ahí más o menos. Se muteó, pero no le escuchamos. Pero ya viene su segmento de humor. La veo que se está riendo Maca Giagante. ¿Cómo le va, No, Maca? todo bien, ¿usted? Bien, bien, ¿cómo le fue en la secundaria? ¿Qué deportes hacía? Yo la veo así eh, como que no le gustaba la educación física. A ver. No, yo sinceramente yo me llevé como un referente, un profesor mío del primario, del cual era el papá de una de mis compañeras, eh, que siempre fue como relacionarme con él. Y después, secundario, me daban vóley y handball. Vóley Y y handball. siempre mi deporte favorito fue el vóley porque lo jugaba en un club y todo, en ese sentido no tenía problema. Pero después yo llegaba a una época del año que teníamos intertribus que se basaba en todos los deportes, básquet, atletismo, todo, salto, carrera, resistencia, todo. Y del cual eso a nosotros nos duraba alrededor de un mes, 2 meses que no teníamos clase. Y finalizaba con lo que eran bailes, que cada equipo hacía lo que quería. Y a mí en el último año me eligieron para lo que es ser cacique y manejar todo el equipo que a mí me tocaba. Y Bien. armar las planillas, demás, quienes jugaban al deporte, dividir y todo eso, y de cual ahí fue como terminar de cerrar que me gustaba la educación física. Pará ahí, porque vos eras como la líder, digamos, de uno de los equipos esos, de Sí, las intertribus, claro. sí, Era sí, la éramos que, 4 y armábamos entre los 4 todos, pero a mí me tocaba sobre todo la que era la parte de las mujeres, y era elegir quién jugaba al básquet, quién jugaba al vóley, y así, y eso también me llevó a conocer el otro lado de la educación física, digamos, claro, que no era solo la clase. qué bueno, qué bueno. Claro, y está bueno conocer eso porque, conocer el lado B, le digo yo, porque está bien, salimos al patio, nos divertimos, la pelota, hablar con los chicos, tomar algún que otro mate cuando se podía, pero conocer el lado B de la parte de la programación, la parte del currículum, la parte de la Sí, también más allá de eso, más del todo el tema de papeleos, por así decir. A Claro, nosotros, por ejemplo, nos tocaba que primer año, segundo año, como participaban de primero a sexto, casi en todos los deportes, por ahí en primer año no sabían jugar al básquet y los de quinto y sexto, o nosotras como líder teníamos que ponerle y enseñarles las claro, reglas y el básquet, y ahí, más allá de lo que nos enseñaban, tenías que claro. investigar, fijarte. Muy bueno, muy bueno. Bueno, gracias Maca por ese testimonio. Rocío Ludueña es de acá de Córdoba, Rocío. Sí, profe, del norte. ¿Cómo andas? Bien, por lo menos. Yo con el tema de experiencia en el primario fue bastante bien para mi ver de los profesores. Y el ¿Sí? secundario es como decían los chicos, hacía lo que querías y los deportes, no sé, atletismo, handball, lo veíamos en una sola clase, o sea, era todo muy rápido. Justamente la profe que nos daba a nosotros enseñaba vóley en el pueblo vecino y siempre cuando íbamos a competir me veía y demás. Así que cada año se elegía como una representante en cuanto a la bandera de educación física, porque se Ah, hacía una bien. fiesta en noviembre de educación Eran, física. eran todas líderes las chicas, veo. Eran para la Así, bandera, eran para así la no, bandera. pero fue más que todo que me eligió ella porque me vio en básquet y en vóley siempre, todos los meses, cada fin de semana por medio íbamos a competir, así que me eligió a mí por ese motivo, ¿no? No Muy fue por bueno, otra cosa. muy bueno. Ahí lo veo, Lauta Porro. ¿Cómo andas, Lauta? Buen día. Hola, profe, buen día. ¿Cómo fue tu experiencia en la secundaria, Lautaro?
Bueno, yo soy de Neuquén, de Zapala, y yo fui a una técnica. Hice 6 años en la técnica y a la mañana teníamos teoría, que son las clases convencionales. A la tarde Sí, teníamos taller, que todos los talleres de soldadura, electricidad, bueno, todos los talleres que hay de la técnica, y después teníamos educación física a la noche. claro. Y ahí Así tenían, que, tenían escuadra de educación física, de deporte y todo. En la escuela técnica era como más, sí, es como que se le daba más importancia en algunas escuelas técnicas a la parte de educación física. sí, era medio estricto, pero más o menos, o sea, no tanto. Claro, Era el típico de llegábamos, entrábamos en calor, así teníamos básquet, vóley y handball. Esos eran los deportes que veíamos en el claro. año. Fútbol no, porque era como algo tan cultural, ya se le daba importancia. Así que, y después sí teníamos muchos test de Cooper y test naveta. Nos hacían, y bueno, y después pruebas de flexiones, de abdominales y todo eso. Claro, muchos test, mucho rendimiento, Sí, medio pero bueno, militarista era como orientado a eso. claro, claro. Pero las escuelas técnicas acá o por lo menos las que conozco acá en Córdoba, se destacaron siempre en un deporte. Por ejemplo, si te vas al Casafús, bueno, ahora capaz que no tanto, pero tenían el equipo de handball que era invencible. O sea, acá en la calle de Funes y bueno, no sé cuál la corta, pero el Casa Fútbol era invencible, el Copérnico era invencible, las escuelas técnicas eran invencibles en deporte, pero claro, era más que educación física, era entrenamiento. Entonces enfrentarse al Casa Fútbol cuando empezaban a hacer las cadenas o pases, eran muy profesionales, estaba muy bueno eso. Noelia Coria, ¿cómo andás? Hola, profe, ¿cómo va? ¿Cómo le va? Cuéntenos Bien. su experiencia en la secundaria. ¿Cómo le Bueno, fue? en la secundaria parecía a los chicos también. Por ejemplo, yo tenía un profesor que a partir de cuarto año se formaban lo que eran las escuadras. Las chicas hacían vóley, los chicos hacían fútbol o otro deporte. Y nos llevaban a competir con otras escuelas. Ah, bien. El ¿Y qué profesor que tal? me tocó era muy competitivo, súper competitivo, siempre buscaba que ganáramos y cuando algo, por ejemplo, en el partido algo salía mal, nos trataba mal, Ah, nos mira, decían pavota, pónganle gana y mira. cosas así. ¿Qué escuela, perdóname, Era muy estricto. sí? ¿Qué escuela o colegio? ¿Cuál era? La escuela es el IPEN 9, doctor Ernesto Che Guevara se llama. Mira vos, sí, bueno. Sí, está en la impronta de los profes. Ahí a Sole Márquez la veo, la estoy viendo. ¿Cómo anda Sole? Hola, profe. ¿Cómo andás? Bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿Cómo fue tu experiencia en Bien. la secundaria y en la primaria con esto de la educación física? Bueno, mis clases eran igual que como dijeron los chicos, en la secundaria se basaban más que todo, bueno, los esquemas estaban siempre, de fin de año. Después, bueno, vóley y fútbol, eran los únicos deportes que se practicaban desde primer hasta sexto año, y creo que un año más vimos básquet, pero después todo era eso. También era más acondicionamiento físico, eh, abdominales, carreras, flexiones. Y bueno, y la primaria tengo un lindo recuerdo que sí, las actividades eran muy diversas. También en sexto veíamos atletismo y también nos llevaban a competir con otros colegios. ¿Y cómo fue que decidiste estudiar educación física? También por mis profesores de la primaria. Ah, Tenía un por el profe profesor, de la primaria. porque siempre me gustaba lo que transmitía. O Mirá qué sea, se bueno, notaba mirá qué bueno, el amor por lo que hacía. mirá qué En la bueno. secundaria eso no lo vi, era como más el típico que te tiraba la pelotita, Sí, puede pasar, puede como que, pasar. claro, Por- y todas las clases como que eran lo mismo. claro. Trinidad Núñez, ¿cómo andás? Buen día.
Se está riendo Luciana Buongiorno de no sé qué. ¿Cómo andas, Trinidad? ¿Cómo es tu experiencia en la secundaria o en la primaria? Con los profes de educación física o la profe. En la primaria mucho no hacía, o sea, eran siempre los mismos juegos y el profesor mucha importancia no nos daba. O como el profesor daba fútbol, le daba fútbol a los varones, entonces siempre estaba con ellos y a nosotros nos daban la pelota y era que hagan lo que quieran. Y en el secundaria, no, en la secundaria sí tenía todo, tenía desde bien naturaleza, por atletismo, rendíamos todas las cosas físicas de lo que es abdominales, flexiones, y veíamos todos los deportes, rugby, béisbol, todos. Ah, bien. Béisbol. Nivel de la escuela. No es lo mismo ver béisbol que jugar al fútbol. Béisbol es algo a veces un poco elitista. Sí, pero o sea, no lo veíamos, como que A no usted había le tanto lugar, entonces daban que era le pegaran con un más... palo de escoba y eso. Bueno. Matías Ramos, ¿cómo andas, Matías? Hola, profe, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Cómo te fue en la escuela con esto? Bien, profe, yo soy de Chubut, Puerto Madryn. Qué feo lugar. No sabe el frío que está haciendo ahora, pero no, hermoso, hermoso. Verano por lo menos. Tuve un paso, me gustó lo que transité por ahí. Yo tuve un profe por ahí que nos daba mucho, un profe que era de básquet, como decía Joaco, un profe de básquet que nos daba puramente básquet. Otro año tuve un profe de fútbol que nos daba puramente fútbol. Tuve profe de handball que nos daba puramente handball. Y, bien. Y también otro profe que daba en un club. Bien. Enrique Contreras no nos contó su experiencia y después vamos con un cuadrito ahí que les quiero compartir. ¿Cómo andas, Enrique? Si se puede desmutear, le agradeceríamos. Ahí está, todo tranqui, profe. Acá haciendo reposo nomás. Bien. No, mi experiencia, digamos, en la primaria fue buena. La que más me marcó fue en la secundaria. Tuve un profe que siempre se lo agradecí porque a mí, por ejemplo, el vóley no me gustaba para nada. Claro. Y nada, el chaval, o sea, el tipo era re crack. Estuvo en la selección, todo. Creo que Fabián Arjona se llama, no sé si lo conoce. Sí. Daba, Grosso, Fabián, Ahora él daba ahí en el IP6. El profe. Y yo siempre le dije, o sea, que él era el modelo de profe 6 que yo quería, o sea, que quería implementar cuando me recibiera. Así que nada, o sea, tuve una buena experiencia con él y lo tuve desde cuarto año hasta sexto. Y nada, la verdad, una masa. Así que gracias a él estoy estudiando la carrera. O sea, fue el que me motivó y me Mirá. incentivó. Mira qué bueno. Profesorazo, Fabián. Muy bueno eso. ¿Y en la primaria qué escuela ibas? Perdóname. Al Aristóbulo del Valle. Igual fui a dos. De primero a tercer grado estuve en el Instituto de América. ¿Sí? No sé si lo conoce. No, ¿por dónde queda? Y después estuve en Villa Salais, cerca Ah, del mira. club. Y el Aristóbulo está por ahí cerca también, Y ¿no? ahí el Aristóbulo está en Barrio Talleres, Ah, en cerca Talleres, sí. del Deportivo. Sí. Ahí. Y nada, ahí sí tuve, o sea, la profesora que tuve básicamente era medio pelo. O sea, no era una buena profe, digamos. No era la clásica profe que te daba una pelota, pero sí no tomaba bien, digamos, las decisiones y no tenía un buen trato con los chicos. Gritaba mucho y usaba mucho el silbato. O sea, era una Claro. profe media ahí. No era muy bueno que digamos. Claro. Ahora, digamos que tengo conciencia, me doy cuenta que no era, digamos, el modelo profe que yo quisiera ser. Claro. Pero, digamos, el que me hizo tomar, digamos, la decisión de estudiar educación física fue Arjona. Si no, no El estaría profe acá. Arjona. Ricardo Arjona, no. Fabián, profesorazo, grosso. No, Fabián.
Grosso. Viendo la diversidad de los discursos, es un poco el programa, el Zoom de hoy, ¿no? La reunión de hoy, que tiene que ver con esto de cuando es simpático, siempre hacemos las mismas cosas, el profe competitivo. ¿Para qué sirve estudiar historia de la educación física? Bueno, acá tenemos, a ver si sale. Nueve preguntas claves para conocer la historia de la educación física. Estudiar historia para la autolegitimación tiene que ver con saber de dónde venimos. Esto seguramente ya lo vieron. Nosotros no somos una ciencia, somos una disciplina que se alimenta de las ciencias y que tenemos varios agentes. Eso está bien, digamos, en claro, o debería estar en claro para los que queremos ejercer la profesión. Una profesión que tiene mucho de oficio y que tiene mucho de creación, de originalidad, de arte. Cuando un juego no te anda en el patio, vos tenés que cambiarlo, tenés que inventar nuevas reglas para que los chicos se sientan atraídos, tenés que ser flexible para adaptarte a nuevas reglas. Y eso sí tiene que ver con el arte, con la invención, pero la invención en el momento, rápido. Bueno, ahí en 2 puse un movimiento independentista fundado en columnarse detrás de un proyecto económico. Recordemos que la educación física ayudó a disciplinar, o por lo menos en Argentina ayudó a disciplinar un tipo de movimiento que sirvió para encolumnarse dentro de lo que tenía que ver el proyecto de país, un poquito más adelante, en 1880. La importancia de los relatos en la transmisión de valores y normas de acción. ¿Qué quiere decir eso? Primero sí, transmitir un valor que tiene que ver con lo coloquial, con lo hablado. Recuerden que nosotros somos un tanto más informales que las otras materias y podemos consolidar este tipo de transmisión de valores y normas. La memoria analítica del pasado, analizar qué se hacía antes en educación física y qué estamos haciendo ahora y qué podríamos hacer para ser mejores profes. Percibir, interpretar y orientar también. Nosotros creemos que estudiar historia, como dice la número 6, es guardarse datos. Sí, guardarse datos, entiendo eso. Pero los datos son una materia prima, los datos son, digamos, la plastilina, los datos son el barro, el verdadero objetivo es construir la identidad de un ciudadano. Cuando entendamos eso, seguramente como profesores nos vamos a hacer mejores. ¿Por dónde va la identidad del ciudadano? Va por esto de lo autoritario del profe, va por esto del lado competitivo, va por esto del lado desinteresado, y tiene que ver primero con la responsabilidad. Tiene que ver primero con la responsabilidad de cada uno en querer construir un país mejor. ¿En cuántos de nosotros está eso, o existe ese germen de hacer un país mejor a través de la educación física? Y si yo estoy preocupado por mi imagen, que no está mal, o que si se exacerba en algunas situaciones, que tampoco está mal, y seguramente vamos a crear un ciudadano diferente al ciudadano típico modelo de currículum seguido al pie de la letra de la educación física. Así que todo lo que nosotros seamos representa y significa algo para los alumnos. El otro día veíamos con los chicos de sujeto de la educación, y lo que tiene que ver con esta constitución del aparato psíquico del alumno, ¿no? Con esto de la transferencia, con esto de la identificación. Ahí escuché que muchos, o algunos, se habían sentido identificados y que por eso habían seguido educación física. Así que, bueno, está bueno eso. Fortalecer mi conocimiento, soportar la incertidumbre,
qué significado le damos a la educación física. Y había otro ahí que no anoté, que tiene que ver con esto de conocer la historia, que se las dije al principio, creo que la primera o segunda clase. Conocer historia te hace ser más profesional. Como dije recién, está bien conocer los datos y toda esa historia, pero te hace ser más profesional, te acerca más a lo cuantitativo, a lo positivista. Conocer datos y los resultados y la interpretación de esos datos. ¿A dónde te llevan? ¿A qué camino van a conducir lo que vos estás enseñando? Conocer las causas y tener una posible interpretación de las consecuencias. Te hacen ser mejor profe. Te hacen ser mejor profe. Como decía recién también el tema de la identidad, muchos de nosotros nos sentimos identificados, nos gusta una parte de la educación física y por eso estamos en esto, y de alguna manera seguimos a alguien que tiene que ver con, seguimos a alguien que tiene que ver con algo que nos parecía atractivo en algún momento, que después cambió, por lo menos en lo que se reflejó en las diferentes charlas que tuvimos ahí, ¿no? Agus Estrada, ¿cómo andás? Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Me escucha? Sí, la escucho, la escucho, la escucho. Sí. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia con esto de la educación física, de la primaria, de la secundaria, de los profes? A mí me fue bien en todos los años. Yo iba al Sagrado Corazón en la secundaria y nosotros elegíamos en primero, segundo, tercer año. ¿Sagrado Corazón? ¿Cómo? ¿El instituto el que está por la Sol de Mayo? No, No, para. Parezco José María. Para. Para. El que está en la Revolución de Mayo. Sí, ahí. Vamos. En los primeros 3 años de la secundaria nos dieron de todo, salto, lanzamiento, y en tercer año nos empezaron a mostrar los deportes que podíamos realizar, y después en cuarto vos tenías la especialidad. Entonces podías elegir entre, las mujeres era handball, vóley y gimnasia, y los hombres era vóley, handball y fútbol. Y yo elegí handball, porque era el que más me gustaba, pero fue bueno, porque nos dieron de todo. En el primario fui... ¿En qué puesto jugabas de handball? Circulador. Vamos, hacían todos los goles, Agus Estrada. Claro, claro. Muy buena, muy buena. Bueno, y ahora me queda 1 minuto 50 para cerrar con la experiencia de Juliano Lenta. ¿Cómo andás, Juliano? ¿Cómo va, profe? ¿Todo bien? Bien, bien. Me alegro. Y nosotros, yo soy de Arroyito, a unos 100 kilómetros acá de Córdoba. Sí, claro. Estuve en la escuela Dr. Damasio Vélez Arfield, se llama. En la escuela, bueno, se dividía, nosotros teníamos contraturno que era la tarde, que teníamos educación física, y se dividía nosotros los hombres y en otro horario las mujeres. Los hombres, bueno, en el año escolar veían 2 deportes, veíamos handball y vóley. En el primer año, en el segundo año veíamos softball y pádel, y en los otros años seguimos lo mismo. ¿Sí? Y en una época del año, el profesor elegía al mejor, o sea, los mejorcitos, por ejemplo, 10 o 11, y se formaban equipos para competir acá en Córdoba, que se llaman provinciales, o también se hacían en embalse. Y bueno, así que íbamos a competir en esas fechas. Muy bueno, muy bueno. Pero muy buena la experiencia en la escuela.
Claro, porque fue, digamos, una continuación de unos juegos que se llamaban Evita, que cuando pasen un par de clases los vamos a ver. Tal Pero cual, sí, esos juegos. eso. Bueno, chicos, los dejo. Nos vemos en la próxima clase, el miércoles que viene. Cuando diga pará, ya se van a acordar de mí. Les mando una... Se ríen todos. Ay, bueno, es terrible el profe. Les quiero- Bueno, profe, nos vemos. Que ande bien. les quiero mandar un abrazo profe, que ande grande. bien. Pará.